Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche una vez más. Antes de que me digáis nada, sí, he ido a la peluquería. Bueno, vamos a ponernos serios amiguetes porque hoy vamos a hablar del caso Nadia. Se ha vuelto a hablar del tema después de tantos años porque Jordi Évole en el programa del domingo invitó a Fernando Blanco, el padre de Nadia, y bueno, pues se volvió a revivir otra vez cómo fue esta historia, y de hecho este hombre se presentó en el programa con su abogado y fue todo como muy bizarro, la verdad, porque este hombre, lejos de estar arrepentido de lo que hizo, de haber estafado a un montón de gente y haber engañado a un país entero, pues él estaba en sus 13 y totalmente convencido de que lo que hizo pues fue lo correcto. Muchos de vosotros recordaréis el caso Nadia porque fue un caso que conmocionó a todo un país. Un montón de gente se volcó en ayudar a estos padres a conseguir curar la enfermedad de esta niña, ¿no? Y cuando digo un montón de gente me refiero a todos los medios de comunicación, todas las televisiones, periódicos, personajes famosos, cantantes, actores, actrices, o sea, todo el país entero dio por buena esta historia y todos se volcaron y resultó ser una estafa. Así que para los que no conozcáis bien esta historia, os voy a poner en situación. La historia comienza en 2003, cuando los padres de Nadia, Fernando Blanco y Margarita Garau, se conocen en la prisión de Palma de Mallorca. Fernando Blanco estaba cumpliendo condena por 2 delitos de estafa, uno a su anterior empresa, según ha podido comprobar la revista Interview. Blanco había creado una trama de pagarés y albaranes falsos con la que consiguió estafar 120.000 euros de las ventas de la distribuidora de Coca-Cola Covega en Menorca para la que trabajó. Margarita Garau, que en aquel entonces estaba trabajando de azafata para Transmediterránea, acompañó a una amiga suya a la cárcel para visitar a su novio y fue entonces cuando le presentaron a Fernando Blanco. Comienzan a tener una relación y fruto de esos encuentros en la cárcel, pues Margarita se queda embarazada. En 2005 nace Nadia y para aquel entonces a Fernando todavía le quedaban 2 años de condena. Él salió en 2007 y la niña nació en 2005, con lo cual él tuvo que pedir un permiso especial para poder estar en el parto. Así que cuando Fernando sale de la cárcel en 2007, Nadia ya tenía 2 añitos y nada más salir de la cárcel enseguida empieza una campaña para recaudar dinero supuestamente para la enfermedad de su hija. Es cierto que la pequeña nació con una enfermedad que se llama tricotiodistrofia, que es una enfermedad que padecen 50 personas en toda España, alrededor de unas 50 personas. Y si bien es verdad que es una enfermedad que presenta cierto grado de discapacidad, dependiendo de la persona también, dependiendo de cada caso, en el caso de Nadia actualmente presenta un 75% de discapacidad a causa de esta enfermedad. El tema está en que los padres exageraron esta enfermedad de la niña para poder sacar un beneficio propio a costa de ella. Lo que iban diciendo por todas las televisiones era que Nadia pues tenía una esperanza de vida muy corta y que para poder alargar un poco la vida de la niña pues necesitaba de ciertas operaciones que solo le podían hacer en Houston y en Francia. Para costear esas operaciones, Fernando implicó a numerosos particulares, empresas y famosos, desde Rafa Nadal o Javier Mariscal a los jugadores del Real Madrid, que según Interview eran sus últimas pretendidas víctimas. O sea, a este hombre no le quedó ni un plató de televisión el cual pisar, no hubo ni un solo diario en el cual no se hablase de la enfermedad de esta niña y de la lucha de estos padres. Y yo recuerdo que incluso se llegaron a hacer cuentos infantiles y hasta incluso canciones dando ánimos en los cuales pues se juntaron varios cantantes como Pau Donés, Coquemaya, entre otros.
y bueno, Nadia salía en numerosas fotografías y en las redes sociales de muchísimos personajes famosos que se habían volcado completamente en la lucha por la supervivencia de esta niña. A más, como si esto fuera poco, de repente un día el padre de Nadia anuncia que él tiene un cáncer y que además es terminal y que además no quiere ponerse en tratamiento, que ha decidido no ponerse en tratamiento, con lo cual se va a morir. Pues imaginad la conmoción de todo el país, ¿no? Unos pobres padres que tienen una niña enferma que va a morir en breve y que además ese padre luchador y abnegado, pues ahora le han descubierto un cáncer y no hay nada que hacer. O sea, es que a efectos de tocarte la patata, de sensibilizarte, te tocaba el corazón, la historia te tocaba el corazón. Salía en tantos medios de comunicación que era imposible siquiera imaginarte que ninguno de esos medios de información había contrastado esta información. Ya todos dábamos por hecho que si esto era noticia en todos los medios, pues era porque estaba contrastado, ¿no? Y nadie lo pusimos en duda. Bueno, como ya os digo, antes de hacerse famosos estos padres, pues cuando vivían en Mallorca, pues empezaron a iniciar este tipo de campañas para recaudar dinero, pues con rifas, números de lotería, recogiendo donaciones de la gente, de los vecinos del mismo pueblo, ¿no? Empezaron a aparecer en diarios y en televisiones, primero de ámbito local y luego ya a nivel nacional. Y luego esta familia se va a vivir a Organyà, en el Alt Urgell, y allí pues continúan con lo mismo, ¿no? Y los vecinos del pueblo, pues lógicamente todos se involucran, todos empiezan a donar, hasta que algunos vecinos empiezan a darse cuenta de que algo no cuadra, de que ahí hay algo que no es transparente, y así se lo comunican a los Mossos d'Esquadra. Para entonces el blog Mala Prensa ya había destapado un poco esta trama, ya había dicho que no había credibilidad en esta historia, a la cual precisamente le habían dado credibilidad periódicos como El Mundo y vamos, todas las televisiones a nivel nacional. Y bueno, ¿cómo se da cuenta este blog Mala Prensa? ¿Cómo se da cuenta de que esta historia pues no cuadra? Pues porque diferentes usuarios de Twitter se pusieron en contacto con ellos para decirles que la historia era muy bizarra, que este hombre, Fernando Blanco, se estaba inventando cada historia, pues que era sinceramente muy difícil de creer. De hecho, una vez este señor llegó a decir que había tenido que viajar hasta Afganistán en busca de un famoso médico súper reputado, que era una eminencia en este tipo de enfermedad que padece su hija, y que había tenido que ir a buscarlo a una cueva de Afganistán porque este hombre vivía allí en plan ermitaño, ¿no? Y este hombre pues contaba unas aventuras y contaba unas fantasías que para algunas personas pues metidos dentro de lo que es esta historia tan emotiva que no queremos poner en duda, porque cuando una familia dice que tiene una hija muy enferma que va a morir, pues por muy rocambolescas que fueran las historias que explicaba, pues mucha gente se las creía, pero otras personas con un poquito más de criterio pues decían, oye, pues a mí esto no me cuadra. La gente se puso en contacto con Mala Prensa empezó a investigar y se dieron cuenta de que realmente no había ningún informe médico, no había absolutamente nada que demostrase que este hombre, todo el dinero que estaba ganando, que era, bueno, llegaron a ser, pues según lo que se dijo en el juicio, más de 400.000 euros recaudados, y que además los numerosos viajes que supuestamente habían tenido que hacer tanto el padre como la niña para las diferentes operaciones eran completamente falsos, ya que la niña no había llegado a salir nunca del país. ¿Qué pasa? Que cuando todo esto empieza a explotar, todos los medios que le habían dado cobertura a Fernando, claro, le empiezan a hacer preguntas, le empiezan a decir, pero bueno, Fernando, tú esto lo podrás demostrar, ¿no? Tú podrás traer papeles
del tratamiento que está recibiendo tu hija, podrás aportar los informes médicos, la estancia en el hospital de la niña, pues los billetes de los viajes. Algo alguna prueba podrás aportar, ¿no? Y este hombre dijo que no podía aportar ninguna prueba absolutamente de nada. Y os digo, y a día de hoy este hombre sigue manteniendo que sí, que exageró un poco con el tema de la enfermedad de la niña, en el tema de que se iba a morir, pero que en realidad era cierto que la niña tenía una enfermedad. Y es cierto que la niña tiene una enfermedad, pero claro, ¿qué derecho tiene una persona a exagerar esa enfermedad para aprovecharse de otras personas que con su buen corazón quieren ayudar a esa niña para lucrarse? Porque al final no era para tratamientos de esa niña, porque de más de 400.000 euros que ese hombre recaudó mediante la asociación que creó de ayuda a Nadia, se cree que solo gastó 2.000 euros en tratamientos para la niña, y que no eran tratamientos en sí, o sea, sino que la mayoría eran batidos proteicos. Claro, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué es lo que habéis hecho con ese dinero? O sea, realmente la conmoción que este caso creó a todo un país y la cantidad de gente engañada fue brutal. De hecho, hay una pregunta que le hace Jordi Évole a Fernando y le dice, bueno, ¿cómo es posible que llegaseis a viajar a tantos países sin tener ni siquiera pasaporte, si tú no tenías pasaporte y tu hija tampoco? Claro, a esto Fernando se queda pensativo, se queda un poco en blanco y después dice, da a entender como que, bueno, como que viajaban un poco en la clandestinidad. Decir que evidentemente el tema del cáncer del padre era también totalmente falso. Él había estado diciendo que padecía cáncer, pero no era verdad, y de hecho se comprobó cuando ingresó en prisión. Bueno, al final estos padres evidentemente pues les condenan a él, en un principio, a él a 5 años de prisión y a ella a 3 años, si no me equivoco, de 2 a 3 años de prisión, de los cuales Fernando ya ha cumplido 2 años y ahora está en libertad provisional, y Margarita ni siquiera llegó a entrar en la cárcel. Se estima que habrían estafado aproximadamente, ya os digo, alrededor de los 400.000 euros, y de esos 400.000 euros Fernando tendría que devolver unos 62.000 euros a las personas estafadas. ¿Por qué solo 62.000 euros? Pues porque al final, como eran donaciones de la gente, ¿vale? Pues al final digamos que solo está obligado a devolver el dinero a la gente que ha reclamado ese dinero. Esto no significa que solo hayan estafado 60.000 euros, que es lo que tendría que devolver, sino que es únicamente la gente que ha reclamado que le devuelvan el dinero. Y yo entiendo que a lo mejor haya gente que no haya querido reclamar, porque como al final eran donaciones y al final la gente la gente de a pie no tiene tanto dinero para aportar a una causa. A lo mejor algunas personas donaban 5, otras 10, otras 20, y yo supongo que hay gente que pensará, bueno, pues ¿para qué me voy a meter yo ahora en follones de reclamar 5 euros que di en su día? Pero es que claro, 5 euros de uno, de otro, de otro, de otro, de otro, ¿vale? Esto a nivel nacional, pues imaginaos el dineral que este hombre llegó a ganar a costa de la buena fe de las personas. ¿Qué pasó con la niña? Pues evidentemente a esos padres les quitaron la patria potestad, y la niña actualmente, que ahora tiene 15 años, está viviendo con los tíos maternos. Ella lleva allí ya 3 años y medio, al parecer se encuentra muy bien con su familia. Margarita, la madre, se fue a vivir a Mallorca porque no llegó a entrar a prisión, se fue a vivir a Mallorca para estar cerca de la niña. Ahora ella está viviendo en casa de su madre y ve a la niña los fines de semana, y bueno, pues está rehaciendo su vida, va haciendo trabajos como de limpieza y tal para ganar un poquito de dinero, y bueno, pues está en proceso de rehacer su vida y de recuperar la custodia de su hija.
Fernando Blanco, en cambio, salió de prisión y se fue a vivir a Cambrils, a Tarragona, y también ha reclamado para recuperar la patria potestad de la niña. Ahora él puede verla una vez al mes, pero puede realizar videollamadas también con su hija. Según los expertos, Nadia debería seguir viviendo con los tíos maternos porque ella se encuentra bien y está evolucionando muy bien. Pero claro, los padres de Nadia pues tienen una opinión diferente porque consideran que Nadia pues no está avanzando en su enfermedad, que está, digamos que no está avanzando positivamente, que está bastante estancada en el sentido del aprendizaje, etcétera, y que no la ven bien, que no la ven feliz. Y sin embargo, pues los informes psicológicos pues dicen todo lo contrario, que la niña se encuentra muy bien y muy segura en ese entorno. De hecho, desde el Servicio de Protección de Menores consideran que Nadia está evolucionando positivamente, que tiene vínculos afectivos muy fuertes con sus tíos y que esto está favoreciendo su desarrollo. Los informes sugieren que Fernando Blanco debería recibir tratamiento psiquiátrico y creen que su estado afecta su capacidad como padre y para tomar decisiones que ayuden a Nadia en su vida diaria. En sus conclusiones al tribunal aseguran que el padre de Nadia presenta rasgos compatibles de personalidad de tipo narcisista y alteración del estado de ánimo subyacente. De Margarita Garau aseguran carencias en las habilidades sociales y emocionales y sintomatología ansiosa que están siendo objeto de intervención junto a falta de confianza en los demás y conflictividad interpersonal que incide en su red social y de apoyo. Por ello consideran que sería un proyecto desfavorable para la niña vivir con sus padres. Bueno, yo del programa de Évole quisiera destacar ciertas preguntas bastante interesantes que le hace Jordi a Fernando Blanco, y una de ellas es: ¿por qué utilizabas a tu hija para pasearte por los platós? O sea, es decir, podrías haber salido tú solo, en el sentido de, bueno, puedes hablar tú solo de la enfermedad de tu hija y del dinero que necesitas recaudar, pero ¿por qué llevar a la niña a los platós? Una niña tan pequeña que está escuchando constantemente cómo su padre está diciendo que se va a morir, que le queda poco tiempo de vida. Y bueno, Fernando lo que dice a esto es que la televisión también es culpable, que ciertamente lo es, porque él dice: muchas veces yo quería ir solo y no llevar a la niña, pero era la propia televisión la que me decía que trajese a la niña, ¿no? Y esto me lo creo porque la televisión es así, o sea, a la televisión le gusta el sensacionalismo y no es lo mismo que se presente un padre hablando de su hija enferma a que toda la gente pueda ver a la niña enferma. O sea, esto atrae audiencia. Luego hay otra cuestión en la cual Jordi Évole hace también autocrítica como medio de comunicación, en el cual se plantea cómo es posible que ni una sola televisión ni un solo diario, cómo es posible que los medios de comunicación más importantes de este país ni siquiera contrarrestásemos esa información. O sea, es que no le pedimos a ese padre nada, no le pedimos ni un solo informe, no le pedimos absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, allí habían varios invitados, entre ellos pues, fue Susana Griso, que también fue una engañada por estos padres, y ella dijo que, bueno, pero es que entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a pedir informes médicos a cada persona que nos pida ayuda? Bueno, pues a lo mejor sí. Y entonces era lo que estaban hablando en el programa, ¿no? Que decían, es que a fin de cuentas esto nos pasa por meternos en cosas que no nos corresponden, porque nosotros no somos, al final no somos ONGs, al final somos un medio informativo, ¿no? Y nos metimos en una labor que nos venía grande. Que esto, lo siento, pero no les quita responsabilidad, porque por favor, o sea, es que como mínimo unos papeles médicos. En cierto modo lo que estaban planteando es, bueno, ¿han sido estafados también? Vale, porque estos medios han sido estafados también, han sido engañados, pero ¿hasta qué punto no han sido ellos cómplices de ese engaño? Porque, vamos a ver,
nosotros como ciudadanos damos por buenas las informaciones que tenemos en las noticias, en los medios de comunicación. Ya damos por hecho que cuando algo sale en un medio de comunicación es que es cierto. Lo hablábamos el otro día con el tema del bulo del Día de la Internacional de la Bio de TikTok, que luego resultó ser un bulo, que no era verdad, que no había existido nunca ese vídeo de 4 hombres diciendo que venga, vamos a salir a la calle a hacer lo que nos den gana, ¿no? Los medios tienen una responsabilidad y como periodistas que son, todas las noticias que tienen deben contrastarlas. En fin, amiguetes, me gustaría que me dejaseis vuestros comentarios, a ver qué opináis acerca de este tema. Y bueno, simplemente si os ha gustado darle like, compartid, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación, que YouTube está haciendo cositas raras, así que activad la campanita en la opción de todas para que os notifiquen los vídeos. Comprobad el tema de la suscripción porque está quitando también suscripciones, o sea, lleva como un mes fallando y no solucionan el problema, no solo en mi canal, sino en todos los canales. Está habiendo problemas y no sé por qué, pues todavía no lo han solucionado. Y os voy a dejar aquí en la cajita de descripción el enlace al canal secundario, que es un canal de directos. Y nada, amiguetes, pues desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.